bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña y bienvenido seas a Grandes Remedios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Grandes Remedios. Este es un episodio muy especial porque nos animamos a hacerlo en imagen y esto es algo así como que de último momento, pero muy profesional. Entonces, tengo aquí a nuestra invitada, es la doctora Maeli González. Ella ya estuvo aquí en nuestra temporada pasada y ahora viene con un tema que para mí es prioridad, ¿verdad? Es un tema de prioridad en la salud. Hemos tenido sustos en la familia y quiero pues nada más que todos tengan la oportunidad de saber del tema y de tomar sus propias decisiones sobre qué riesgos toman y qué no toman. Ella es una doctora en gastroenterología, pero también estudió enfermedad inflamatoria intestinal y también es endoscopista terapéutica. Entonces tiene todos los títulos y muchas gracias por venir acá. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Es un placer estar aquí, sobre todo porque siempre estos programas dan algo muy, muy, muy valioso que es información. Y la información es poder. Entre mejor informados estemos, podemos realmente tomar acción en este caso, nuestra salud. Y el tema del día de hoy, que me encantó porque es importante tener más foros en los cuales se hable acerca del cáncer colorectal. La verdad es que así podemos incidir sobre la población en general, ¿verdad? No solamente en personas que ya tengan algún síntoma, sino en general en la población. ¿Y qué está pasando? ¿Está subiendo la incidencia? O sea, ¿hay más casos de cáncer de colon? ¿Hay menos casos? ¿O qué está pasando en esa área? Mira, yo creo que para dar como primero un panorama global, en el sistema digestivo está compuesto por el tubo digestivo literal, porque es un tubo que empieza en la boca y termina en el ano. Ese tubo digestivo tiene glándulas anexas que conocemos como el páncreas, la vesícula, el hígado. En el tubo digestivo, ese tubo digestivo que son casi 9 metros, inicia en el esófago, luego viene el estómago, luego 6 metros de intestino delgado y al final es el intestino grueso o colon, que el colon lo dividimos en el colon per se y el recto. Entonces, todo este tubo digestivo pues tiene funciones súper importantes, vitales, ¿verdad?, en nuestra vida. Entonces, si recordamos que somos un organismo vivo compuesto de células, es importante decir que las células tienen una vida, ¿verdad? Nacen, hacen su función y se mueren. Entonces, esa muerte está programada. Todo el tiempo estamos cambiando. Todo el tiempo estamos cambiando en todos nuestros órganos. Entonces, esa muerte de las células está programada. Eso se llama apoptosis, una muerte celular programada. Entonces, hablando del cáncer en específico, en el cáncer de colon en específico, pues bueno, estas células que están en el colon, que normalmente tenemos, hacen su función y luego mueren y vienen nuevas, pues ahora imagínense que no se mueren. O sea, las que se deberían de morir no se mueren. O crecen nuevas porque aumenta la producción de estas células. Entonces, obviamente empieza un crecimiento acelerado de células nuevas y obviamente esas células nuevas, pues ¿a dónde se van? Por así decirlo, ¿verdad? Entonces, así es como empiezan a formarse lo que conocemos como pólipos, que los pólipos son neoformaciones de células que normalmente existen en el intestino, pero empiezan a crecer en un inicio de una forma organizada, por así decirlo, y después van cambiando su conformación. Entonces, en ese cambio de conformación es donde puede haber alteraciones celulares que nos pueden dar origen al cáncer de colon. El 95% de los cánceres de colon le llamamos esporádico, es decir, que no tienes familiares, no tenemos un familiar, ni tenemos nada. un antecedente de un síndrome genético, porque hay pacientes con síndromes genéticos que producen pólipos. Entonces se llaman poliposis adenomatosa familiar o son poblaciones muy específicas que no es tan común. La mayoría, más del 95%, es una persona, un individuo con un riesgo promedio, es decir, más de 45 años, porque la edad, simplemente envejecer, es un factor de riesgo para tener un cáncer de colon. Entonces, eso hace que puedan crecer este tipo de células y entonces de ahí originarse el cáncer de colon. Entonces, desde los 45 años ya lo consideraríamos riesgo. Sí, contestando la pregunta que me hiciste inicialmente de qué está pasando, pues el cáncer de colon es el tercer cáncer más común
tanto en hombres como en mujeres. A mediados más o menos de los 80 se empezó a ver que hay un aumento en la incidencia de cáncer de colon. Y no solamente un aumento en la incidencia, la edad más común es de los 65 a los 75. Okay. Pero desde los años 80 hemos visto que hay algo que llamamos cáncer de inicio temprano, es decir, pacientes que tienen menos de 50 años y presentan cáncer de colon. Entonces, está como ya descrito que gente que nació en 1990 tiene el doble de riesgo de tener cáncer de colon en comparación con los que nacieron, por ejemplo, en 1950. O sea, simplemente ya por haber nacido en los 90. Ahora sí que es por ser generación exacto, Z. Tienes riesgo de tener cáncer de colon. Okay. Entonces, ahora, depende mucho en qué lugar del mundo estemos, ¿verdad? Porque finalmente en Latinoamérica, en Latinoamérica está pronosticado para el 2030 por la Organización Mundial de la Salud un aumento en el 60% de casos de cáncer de colon, y esos casos van a ser pues en gente joven, porque pues recordemos que también la población pues ahora vive más, también la longevidad, pues la esperanza de vida ha aumentado, entonces es más probable que lo encontremos. Lo importante aquí es, yo creo, dividirlo entre factores de riesgo modificables y no modificables. O sea, ¿qué no vamos a modificar? La edad. O donde nacimos, pues la verdad. O donde nacimos, exacto. De ahí también va, por ejemplo, la raza. Los afroamericanos es más común que tengan cáncer de colon y recto. Entonces, ahí, pues, ese es un factor. Hay algunas enfermedades específicas como la acromegalia, que los pacientes con acromegalia es una población en especial que pueden formar más pólipos de colon. Los pacientes posttransplantados renales que tienen inmunosupresión y es un factor de riesgo. Los pacientes con diabetes tienen 38% de riesgo más. No me digas, mis pacientes. Sí, de tener cáncer de colon en comparación de un paciente que no tiene diabetes. Entonces, simplemente, y pues a lo mejor sí son factores de riesgo. Pues hasta cierto punto es debatible la diabetes si es modificable o no modificable, porque podríamos modificar que no nos dé diabetes, ¿verdad? Hasta cierto punto. En algunos casos. Entonces, los no modificables, pues bueno, son estos. Ahora, los modificables, pues ahí te puedo hablar de todo lo que siempre hablamos en prácticamente todos los temas de salud. El estilo de vida, claro. Entonces, en el estilo de vida, pues bueno, obviamente la dieta. La dieta es un factor de riesgo para cáncer de colon. Entonces, sí, ahora la dieta que tenemos acá en el norte, que es más de grasita y proteína, no es la ideal. No es la ideal, pero yo nada más diría que en el norte de los países, que usualmente siempre en todos los países hay un gradiente norte-sur. Yo creo que en general, sí, por ejemplo, hay partes en donde se comen más proteína, por ejemplo, más carnes rojas, que es como el factor de riesgo, la carne roja. Y sobre todo porque hay un tipo de cocción que es como asado, en la cual se desnaturalizan proteínas y esas proteínas probablemente es donde están los carcinógenos. O se producen algún tipo de hidrocarburos poliaromáticos que son los que se han relacionado a que sea un factor de riesgo. Pero incluso puedes vivir en el sur, en donde a lo mejor hay tanta carne, pero no comes frutas, no comes verdura. O sea, tu ingesta de fibra en el día es súper bajita. Entonces, sí, la carne roja es un factor, pero también es que no comas fruta y que no comas verdura. Que no lo puedes suplementar con la fibra soluble, o sea, que es mucho mejor de la dieta. Sí, claro. No tanto como fibra aparte. Exacto, no. Realmente es la fibra que viene en frutas y verduras, que pues si recordamos hay fibras solubles, insolubles, entonces finalmente eso hace que, pues bueno, sí tengamos un buen aporte de fibra de los alimentos y sea un factor protector. Ahora, hacer ejercicio, pues ya sabemos que el ejercicio en todo, ¿verdad? O sea, el pulmón, el riñón, en todo. Entonces, también para cáncer de colon, pues es un factor protector. La obesidad, pues desgraciadamente, sí es una inflamación de bajo grado y sí la obesidad es un factor de riesgo, no solamente para cáncer de colon, o sea, para muchos otros tipos de cáncer, como renal, de todo el tubo digestivo, también estómago. O sea, realmente sí es la obesidad, desgraciadamente, un factor de riesgo para este tipo de cáncer y es modificable, que eso es algo pues importante. Ajá, y bueno, porque pues tenemos algo en nuestras manos. Sí. ¿Qué otra cosa tenemos en nuestras manos? Por ejemplo, en cuestión diagnóstico, ¿qué es lo que podemos hacer para agarrarlo a tiempo? Ya, eso es una pregunta muy, muy, muy importante porque todo dependerá de la localización
del cáncer, del estadio finalmente en el que lo encontremos y pues bueno, de eso también viene el tratamiento y el pronóstico. Entonces, sí ha disminuido, por ejemplo, en Estados Unidos la incidencia de cáncer colorectal porque tenemos o hacen más estudios de tamizaje, es decir, en población sana, 45 años, que antes lo hacíamos a los 50 años, el tamizaje ahora es a los 45 años, hacemos pruebas para saber si hay o no cáncer de colon. Entonces, por eso ha disminuido la incidencia de cáncer de colon en Estados Unidos. Sin embargo, en países de Latinoamérica, pues sigue muy elevado y aparte de seguir elevado, lo más común es que sea metastásico, o sea, que ya esté muy avanzado. Entonces, hay muchas pruebas. O sea, sí hacemos colonoscopías en México, en Latinoamérica, pero Sí, a lo mejor más tardías. Sí, no cuando debería. ya el paciente tiene síntomas. Ahora, es diferente si el tumor está, le llamamos nosotros, del lado derecho, donde inicia el colon, o si es del lado izquierdo, que del lado izquierdo es prácticamente los últimos 30, 50 centímetros del margen anal. Entonces va a ser un tumor que va a ocasionar más cambios en la frecuencia de las evacuaciones, el tipo de la evacuación, va a tener sangrado, va a tener dolor. Digamos que en Entonces, esa localización es más chismoso y en otras es más y en silencioso. otras es más silencioso. Por ejemplo, en el lado derecho puede ser anemia y puede ser una masa palpable. O sea, se tarda más en diagnosticar en el lado derecho en comparación con el lado izquierdo. Ahora, no solamente está la colonoscopía. Hay estudios de materia fecal, como sangre oculta en heces, la prueba inmunohistoquímica fecal, que detecta prácticamente sí grupos M de la hemoglobina humana, no como la sangre oculta en heces, que es solamente en general los grupos M. Y ahí sí hay que hacer una dieta en específico antes de la prueba. Entonces, aquí lo importante es, pues, ve a checarte. O sea, no tenemos que tener un síntoma. A todos mis pacientes siempre les digo, simplemente tener 45 años hace que tengas que tener un estudio para valorar si tenemos o no riesgo de tener cáncer de colon. Ahora, si sale una prueba, por ejemplo, fecal positiva, no quiere decir que ya tienes cáncer, pero sí puede ser que hay algo en el colon que tenemos que revisar. Entonces, si te sale positiva, pues sí vas a terminar en una colonoscopía. Entonces, muchos prefieren decir de inicio una colonoscopía. ¿Por qué? Porque la colonoscopia, a la vez que es diagnóstica, es terapéutica. O sea, podemos, si vemos alguno de estas lesiones, un pólipo, que inicialmente, como habíamos platicado, pues a lo mejor no es un pólipo avanzado de ciertas características, se quita el pólipo y se acabó el problema. Y la próxima colonoscopia es en 10 años. O sea, tampoco es algo que hacemos tan frecuente como, por ejemplo, la mastografía, el Papa Nicolau, el examen de próstata, que ahí es anual. Acá, de que encontramos una lesión, la quitemos y podamos desarrollar otra lesión, realmente el periodo es de 5 a 10 años. Por eso, ¿y la colonoscopia no duele? No es nada de ese tipo, porque siempre me preguntan, cuando les menciono esto, siempre me dicen, doctora, ¿duele? ¿Cuánto dura eso? Sí. O sea, como que piensan que es... De hecho, me han comentado de que voy a entrar a cirugía y yo, no es cirugía, es solo un estudio. Es un estudio ambulatorio. Exacto. Sí, es un estudio obviamente invasivo porque pues metemos un tubo que es muy delgadito, como el calibre de una pluma, que lleva una cámara en la punta. Entramos por el ano, vemos el recto, vemos todo el 1.5 metros de colon que tenemos y la última parte del intestino delgado, que es el ilion terminal. Entonces, es un estudio que se hace bajo sedación. Exacto. O sea, el paciente llega, lo canalizan, le ponen un suerito, por ahí el anestesiólogo le pone medicamentos para dormirlo, es decir, como una sedación, así le llamamos. No tiene que estar conectado a una máquina de anestesia, nada, no se pierde no están ninguna... intubados, No, absolutamente nada. nada. Y es un estudio ambulatorio, o sea, nos tardamos unos 30, 40 minutos en el estudio y después el paciente pasa a recuperación y se va a casa. Y es una gran tranquilidad cuando te digan, oigan, todo bien, 10 años de tranquilidad de esto. Exacto. Y finalmente también, si encontramos algo, también obviamente que... Con más razón, qué es bueno. muy importante, claro, porque hoy en día se pueden hacer muchísimas cosas ya y todo va a depender de la localización, el tamaño y pues finalmente sí, el estadio en el que estemos. Todos los cánceres siempre les hacemos un estadiaje, es decir, si el tumor solo está localizado, si ya se extendió más allá de ese órgano, en este caso el colon, si ya tiene metástasis. Entonces realmente el tratamiento y el pronóstico varía enormemente,
Por eso, obviamente que es mejor encontrar a un paciente asintomático que fue a una colonoscopía y decir, yo no siento nada, evacúo perfecto, no me duele nada, no me distiendo, no tengo dolor, pero pues me tengo que hacer una colonoscopía. Y a lo mejor si encontramos una lesión que a lo mejor en 5 años o Iba a 10 ser otra años cosa. iba a ser cáncer. Entonces, sí es súper importante, por eso el screening, o sea, ir a checarnos. Ahora dices, pues no quiero una colonoscopía, me hago una sangre oculta en heces. Está bien, pero si te sale positivo, tienes que hacer una colonoscopía. Me hago una prueba inmunoquímica fecal. Está bien, pero si sale positivo, te tienes que hacer una colonoscopía. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de cáncer de colon es con una biopsia. Entonces, pues obviamente necesitamos las células, verlas al microscopio y decir, es cáncer de colon. Así es. Y también hay casos en los cuales el paciente llega con una obstrucción intestinal o llega con hemorragia y necesita cirugía y el cirujano, realmente el hallazgo es ahí, en quirófano, de que se obstruyó el colon porque pues finalmente, acuérdense, las células van creciendo y pues tienen que tener hacia dónde crecer. Entonces se ocluye la luz de ese tubo digestivo y es otra presentación que finalmente el cirujano se hace ahí el diagnóstico por un cuadro abdominal agudo también. Sí. Pues muchas gracias. Yo quería traer este tema precisamente para invitar a todos los que se pueden hacer esto de manera preventiva, háganlo. Contacten a la doctora Maeli. Prográmenlo, a lo mejor en unas vacaciones, en un fin de semana, o sea, prográmense. A veces hasta vienen en parejas, ¿verdad? O sea, te vienen así de que los esposos o así. Los esposos, de que tú primero, Sí. ¿no? Y la esposa, ya primero. Ya sabes, las mujeres siempre somos más valientes. Sí, exactamente. Entonces, los invito a que sí lo hagan, no lo echen en saco roto, realmente prográmenlo. Y pues bueno, aquí siempre damos como un remedio, doctora Maeli, entonces... a veces son remedios y a veces son antirremedios, ¿no? Entonces son dudas que tenemos al respecto. Entonces, ¿qué opinas de las limpiezas colónicas que han estado desde siglos? O sea, desde hace siglos se ha visto ahí que de repente les dan como usarlo como tratamiento, limpiezas colónicas. ¿Qué hay de eso? Ay, sí, caray, qué desafortunado. Tengo que decirlo porque finalmente el colon siempre va a tener materia fecal, porque a eso se dedica. Es el órgano que forma la materia fecal. Entonces, siempre va a haber materia fecal en diferentes consistencias. O sea, en la primera parte en el ciego es líquido, pero después se va absorbiendo el agua y se entonces va formando hasta formarse el bolo fecal. Entonces, si hubo hace unos, será 20 años, 30 años que se puso de moda esto de hacer limpiezas colónicas, tal vez con la finalidad de decir, ay, no, me siento súper distendido, no evacuado, seguramente traigo todo ahí y me está intoxicando. No, no pasa eso, porque es el órgano que se encarga de eso. Entonces, lo que sí puede pasar es que finalmente, pues obviamente tienen que introducir, así como un colonoscopio, o sea, un tubito en el cual hay agua a presión con ciertas sustancias que hacen que pues se limpie, pero finalmente sí hay casos de perforación en el intestino por la introducción de estos aditamentos o incluso puede ser que no pase nada así de grave, pero es un cambio en la flora intestinal. O sea, nosotros vivimos con millones y millones y millones de bacterias en el intestino, normal. O sea, cada persona tiene su flora y cada persona tiene su flora intestinal, porque todos comemos distinto, a veces se comparten la misma familia como las especies bacterianas, pero finalmente cada quien tiene su flora intestinal. Entonces, cuando se hace esto, pues hace un barrido finalmente como de todo lo que está del contenido intestinal y sí puede hacer que cambie la flora intestinal y a lo mejor después, antes no se sentían tan mal, pero después del lavado, ahora sí se sienten mal. Entonces, es una idea errónea decir, ay, tengo el colon sucio. No está sucio. No lo hagan. Finalmente, esa es su función. Sí, tenemos que tener una buena dieta, tomar mucha agua, es lo principal para decir, oye, pues no puedo evacuar, ¿sí? Pues sí, hay que tomar agua, ¿verdad? Si están preocupados, tomen agua, su fibra adecuada. Es otra cosa importante. Si tienes más de 45 años y dices, oye, yo evacuaba perfecto todos los días, no me distendía, no me daba dolor, pues yo creo que ahorita tengo colitis. No, no es colitis. O sea, después de los 45 años, tener intestino irritable... Que nunca habías tenido. No es común. O sea, si tienes que ir a checarte, no es como de que, ay, ahora ya me dio la colitis. Como que, ya empecé con colitis. No. Hay que buscar... Digo, no tiene que ser cáncer de colon, pero hay muchas cosas realmente que pueden pasar en el colon. Claro. Nosotros siempre decimos que el colon, cuando hacemos una colonoscopia, es como una caja de Pandora. O sea, realmente nunca sabes qué vas a encontrar. Puede ser que tú te sientes súper bien, no tienes pólipos y de repente pues hacemos la colonoscopia y a lo mejor no son pólipos, son divertículos, a lo mejor son úlceras.
O sea, hay una infinidad de cosas que Caras pueden pasar vemos, en el colon colon. no sabemos. Ah, sí, por cierto. Sí, totalmente. Ok, pues muchas gracias. Ya sabes que te voy a volver a invitar, ¿verdad? Entonces Encantada, sí, va a ser de las siempre. doctoras recurrentes. No Siempre, puedo tener siempre, una siempre. fuente tan fidedigna y no usarla. Entonces va a regresar con otro tema y otras cosas porque hay mucho que discutir. Mucho en el tubo digestivo, híjole, la verdad es asombroso el funcionamiento del tubo digestivo y sí, es súper Y importante porque nuestra la conexión patología... gut-brain, ¿no? O sea, Sí, también. el segundo hay que cerebro hablar de eso. es súper importante y la verdad es que sí, hay mucho impacto en la calidad de vida por el tubo digestivo. O sea, el tubo digestivo es realmente algo que impacta la calidad de vida. Pon tú que no hay ocasiones en las que a lo mejor los pacientes incluso tienen diarrea, no salen, tienen estreñimiento, viven mal. O sea, impacta mucho la calidad de vida. Se aíslan. Sí. Pues muchas gracias. Ese me parece excelente tema para la próxima vez. Muchas gracias. Y recuerda, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio y seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.